zagaliques, ¿qué? ¿Cómo se os está quedando el cuerpo con todo esto que os estamos liando? ¿Bien? Pues yo estoy emocionada de lo bien que nos está saliendo, así que me voy a tomar un chupito para celebrarlo, de una cosa que está muy rica. ¡Rodriguín! Rodriguín, mira, tráeme un poquito de eso que empieza por adreno y acaba por cromo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo está Rodriguín, eh? Luego hablamos tú y yo. Es un poquito mayor, ¿verdad? Está un poquito desarrollado para la edad que tiene. A mí me gustan más jovencicos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, pues nada, ya sabéis quiénes somos los que integramos las élites globalistas y desde qué organizaciones detentamos nuestro poder desde tiempos inmemoriales. Todo para conseguir nuestro objetivo, que es la implantación del nuevo orden mundial. ¿Y cómo hemos ido labrándonos ese caminito hacia el nuevo orden? Pues a golpe de miedo. ¿Qué es el miedo? Eso era miedo y yo soy una hija de puta, ya lo sé. Pero bueno, que sepáis que ahora mismo lo que estáis sintiendo, esa sudoración, esa taquicardia, esa activación de vuestro sistema simpático, esos músculos tensos, son los efectos que produce el miedo. Imagínate que ese miedo se prolongase en el tiempo, es decir, que te sintieses en estado de alerta constantemente. Afectaría incluso a tu autoestima, llegando a pensar que no puedes hacer nada. Entonces, en esta situación, clamarías por una solución. Y ese esquema, el de problema, reacción, solución, es el que llevamos utilizando toda la vida. Y de verdad que, bueno, va de perlas. Claro, lo que no os contamos es que lo que a nosotros nos interesa es venderos la solución. Luego creamos un problema y esperamos vuestra reacción. Con lo cual, el orden correcto sería este. Buscamos solución, creamos el problema, esperamos vuestra reacción y os encaramamos entonces la solución. Es así de sencillo y lo llevamos haciendo una y otra vez. Y es que el miedo es el arma más poderosa que hay, porque tiene la virtud de controlar a las masas de manera visceral. ¿Por qué creéis que estamos detrás de todas las grandes crisis a lo largo de la historia? ¿Creéis que la crisis del 29 fue al azar? ¿Qué pasó los años previos? Pues que se regalaban los créditos con el periódico, exactamente igual que en la crisis del 2008. ¿Creéis que hay mucha diferencia entre una y otra? Las guerras mundiales por los Rothschild financiaban ambos bandos de la guerra. Y así muchas más. Vosotros echad la vista atrás y pensad. El miedo está en cada rincón, todo el mundo lo ha sentido en alguna ocasión. Tú también lo has sentido y puede que hasta más que yo. Quiero. Bueno, pues esto que os cuento del miedo y de las crisis y de su importancia a la hora de cambiar el statu quo lo explica muy bien la periodista Naomi Klein en su libro La doctrina del shock. Naomi Klein parte de los estudios del jefe de psiquiatría Ewen Cameron, que desarrolló experimentos psicológicos basados en electroshocks, o sea, todo muy guay. Resulta que las agencias de inteligencia estaban detrás y de hecho la CIA puso en práctica los hallazgos de Cameron en su manual Kullback de interrogatorios para el contraespionaje. Vamos, lo que viene siendo la tortura de toda la vida. He aquí unos fragmentos. Es una tesis central del manual que estas técnicas son, en esencia, métodos para provocar la desviación de la personalidad. Hay un intervalo, que puede ser muy breve, de animación suspendida, una especie de shock psicológico o parálisis. Los interrogadores expertos reconocen este efecto cuando se da y saben que desde ese momento el sujeto está mucho más abierto a la sugestión, mucho más dispuesto a obedecer que justo antes de sufrir el shock. Pero he aquí el kit de la cuestión. La periodista explica que estas técnicas se han puesto en práctica no solo a la hora de hacer estos interrogatorios tan agradables, sino en otros escenarios. Luego veremos cuáles son. Pero ahora vamos a conocer a un gran experto en poner en práctica estas medidas. ¿Le recordáis? Mirad esta carica. Es el señor Henry Kissinger el que cofundara el Club Bilderberg allá por el año 54. Asistente en numerosas ocasiones al foro de Davos, que recordad no deja de ser un blanqueo del Club Bilderberg, y es de donde emana la Agenda 2030. Es también el mismo señor que escribió el libro Orden Mundial, que
que no deja de ser propaganda de la gobernanza global. Pues resulta que este señor sabe de primera mano la capacidad de las crisis para generar un cambio, y no en vano tuvo un papel muy importante en el desarrollo de los laboratorios de ingeniería social, pero eso ya lo veremos en el capítulo 6. Por ahora solamente os voy a dar un ejemplo de cómo el señor Henry Kissinger puso en práctica el shock como estrategia de cambio. Se trata de la Operación Cóndor, por la que fue acusado de genocida, ¿recordáis? Bueno, no fue el único sitio donde la lió. En Timor Oriental tampoco tienen muy buen recuerdo de él, por deciros algún otro ejemplo. Pero bueno, vamos a la Operación Cóndor. Esta operación se desarrolló en varios países de la América Latina y su objetivo era implantar regímenes políticos que pusieran en práctica nuestras ideas económicas. Eso sí, como la gente no quería, pues hubo que dar algún golpe de estado que otro. ¿Y quién fue el encargado después de poner en práctica nuestras medidas económicas? Pues este señor. Martin Friedman, profesor de Economía de la Universidad de Chicago, defendía que la terapia de shock económico impulsaría a las sociedades a abrazar un capitalismo más puro y desregulado. La tesis de la doctrina del shock es que nos han contado un cuento sobre cómo estas medidas radicales han triunfado en el mundo, que no se han propagado de la mano de la libertad y la democracia, sino que han requerido shocks, crisis y estados de emergencia. Milton Friedman entendía la utilidad de las crisis. Solo una crisis, real o percibida, produce auténticos cambios. Cuando esa crisis sobreviene, las medidas que se toman dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Así que Milton Friedman llevó su tesis a aquellos países en los que se habían perpetrado los golpes de Estado, y lo hizo gracias a sus muchachos, los conocidos como los Chicago Boys. Y una cosa muy curiosa, ¿sabéis quién fundó la Universidad de Chicago, de donde salen tanto Milton Friedman como sus muchachos? Pues el señor Davison Rockefeller. ¿Veis cómo está todo conectado? Claro. ¿Qué pasa? Que a la gente, bueno, pues como no le venía bien, ni que luego implantaran ciertas medidas como lo de no repartir leche en las escuelas, dijeron, es que esto no nos gusta. Y claro, entonces, como hay que hacerse con el apoyo del pueblo, hay que crear un problema, es decir, un enemigo. Y en este caso, ¿cuál fue? Pues se apeló a que el marxismo estaba por ahí todavía como una amenaza. Para poder imponer estas políticas económicas, había que sembrar el miedo hacia un enemigo. Tampoco creo yo que se haya triunfado totalmente sobre el marxismo. El marxismo es como un fantasma. Cuesta mucho tomarlo. Mejor dicho, no se puede tomar. What the fuck? Oh, what the fuck? Should we keep going? Oh my God, is she following us? Que es que ahora vamos de guays, pero en realidad en su momento, como no nos venía bien eso de que no nos dejasen llevarnos todo dinerico, bueno, pues entonces lo que hicimos fue ir a por todos los disidentes, encerrarlos en campos de concentración, en estadios de fútbol, cargárnoslos a todos, torturarlos, raptar a los niños recién nacidos, todo muy bonito, porque contábamos con el apoyo de una parte de la población a la que efectivamente le habíamos creado ese miedo a ese fantasma. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra. Pero, esto de la doctrina del shock, esto de recurrir al miedo, no solo sirve para implantar regímenes políticos autoritarios, sino también para que ciertos líderes políticos se ganen el apoyo de las masas. Por ejemplo, Thatcher, esto también lo cuenta Naomi Klein, pues nadie la quería porque sus medidas lógicamente eran muy impopulares, pero de repente surge un problema, que es que han atacado una isla del Imperio Británico, las Malvinas, que ni Dios conocía a las Malvinas, nadie sabía dónde estaban, pero bueno, en su momento, que nos han atacado.
Friedrich von Hayek instó a Thatcher a adoptar las políticas de shock económico de Pinochet. Ella replicó: en Gran Bretaña, con sus instituciones democráticas y su necesidad de un alto grado de consenso interno, algunas medidas tomadas en Chile son del todo inaceptables. La enorme impopularidad de Thatcher demostraba una vez más que el fundamentalismo del libre mercado era demasiado impopular y perjudicaba directamente a demasiada gente como para sobrevivir en un sistema democrático que requería el consentimiento de los gobernados, a diferencia de una dictadura militar. Lo que sacó a Thatcher del abismo y salvó finalmente el proyecto fue una crisis. La crisis suprema, de hecho. Una guerra. ¿Qué pasó? La gente reaccionó, Margaret Thatcher llevó allá sus tropas y bueno, cuando volvieron, un apoyo que tenía la mujer que es que no veas, porque les había sacado del atolladero de la guerra. Entonces ganó las elecciones por amplia mayoría. ¿Os dais cuenta cómo se puede cambiar la opinión de las masas así, a golpe de zasca? Muy fácilmente. Ahí en España tenéis un ejemplo muy cercano de otra persona que gracias a un problema muy gordo consiguió el apoyo popular. Pensad. Ay, querido Juancar, todavía nos reímos del tonto útil. ¡Qué todo el mundo! Pero vamos a ver, recordad que nuestro objetivo es implantar un nuevo orden mundial. Es decir, el cambio tiene que producirse de manera global. Luego, si el cambio es global, la crisis también tiene que ser global. En estos momentos tan difíciles que estamos atravesando todos, todo el planeta, como consecuencia de la pandemia. Ay, Pedrito, hijo. Pero el sector sabe que el Ejecutivo ha apoyado durante la pandemia... Este chiquillo. Sí. Hemos utilizado la crisis como estrategia de cambio en casi medio continente. ¿Creéis que, habida cuenta que nuestro objetivo es la gobernanza global, nos íbamos a cortar de llevar a cabo este plan? No. Este señor lo tiene muy claro desde tiempos inmemoriales y las instituciones que él ha creado y en las que participa no han cambiado. A ver si creéis que es que ahora nos hemos vuelto guays. Os hacemos creer que lo somos, pero seguimos siendo lo mismo. No cambie. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. No hemos cambiado nada. Y nos dedicamos a dictarles a los presidentes lo que tienen que decir. ¿Os acordáis de Klaus Schwab y de su libro COVID-19, el gran reinicio? Ese manual para implantar la gobernanza global aprovechando la pandemia. Pues mirad qué bien le dicta Klaus a vuestro presi. En la página 10 dice esta joyita. Puede que la pandemia por sí sola no transforme el mundo por completo, pero es probable que acelere muchos de los cambios que ya se estaban produciendo antes de que estallara y que a su vez pondrán en marcha otros cambios. Cuando dispongamos, señorías, de la suficiente perspectiva, seguramente comprobaremos que esta emergencia mundial tiene como efecto acelerar cambios que ya se estaban poniendo en marcha desde hace ya años. Las posibilidades de cambio y de que se establezca un nuevo orden son ahora infinitas. Condicionará las bases de una nueva forma de gobernar y de una nueva forma de hacer política. Ha llegado la hora de unos nuevos modos políticos. No podrá haber recuperación duradera sin un marco estratégico global de gobernanza. Sin una gobernanza global adecuada, quedaremos paralizados en nuestros intentos de hacer frente y responder a los desafíos globales. El cambio hacia formas de gobernanza mundial para hacer frente a amenazas que son también globales, como hemos visto, es, por ejemplo, esta pandemia. ¡Ay, qué bien cumplen estos vuestros gobernantes con nuestros designios! Pero os recuerdo que estos conceptos son los que marcan la hoja de ruta de nuestro selecto club desde tiempos inmemoriales. ¿Recordáis los protas del capítulo anterior? Pues eso. De hecho, la comparecencia de vuestro presi es de abril y el libro se escribió en junio. No puede ser. Pues sí que puede ser. Por cierto, los expertos llaman a las casualidades cuando estas casi son imposibles serendipias. Y tú
no me mires con esa cara de no saber qué hacer. Ya me conozco todo tu pasado y no quieras volver. Anoche perdida como una vida vista del revés. Siento que huelo por primera vez el miedo de la gente por volar más alto. El miedo a vivir sin límites, sin reglas. El miedo que se tiene a dar un simple salto. Cuenta hasta 3. Lo que pasa que es que, bueno, cuando hablamos de crisis global, en realidad no lo es tal, porque la crisis no es para todos. ¡Tenemos nueva crisis! Crisis en el cielo, crisis en el suelo, crisis en la catedral. Recordáis que os hablé de los fondos de inversión, de los filántropos, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que todos nosotros durante esta crisis hemos ganado en beneficios de manera exponencial. Bueno, ha sido así. Ya así eso, lo compartimos. Por ejemplo, Goldman Sachs a octubre de 2020 había duplicado sus ganancias. O sea, hablamos de duplicar. Pero es que en julio iba con un 41% más. Morgan Stanley, otro fondo de inversión, el año pasado en verano había ganado ya un 45% más. BlackRock, el superfondo de inversión, ha ganado más de 1.000 millones de euros. Lógico que luego tenga más de 7.000 billones de dólares. Recordad que os comenté que es el tercer estado en la sombra. Y bueno, JP Morgan, el fondo de inversión que fundara en su momento el varón ladrón, ha conseguido un 400% en lo que va de año, mientras que muchos negocios han ido cerrando. Lo quito de aquí, lo subo para allá. Es así. Y bueno, ¿qué decir de nuestros filántropos? Fijaos aquí en este gráfico que ha elaborado Intermon Oxfam, en donde se ve que los ingresos de todos estos han subido. Bueno, fijaos, Bill Gates cómo está, que sube un poquito más y se desparrama. El Zuckerberg, el Jeff Bezos, bueno, impresionante, ¿eh? Sigue el camino del dinero. Y nada, que sepáis que no vamos a cambiar nuestro modus operandi, no viene muy bien. Problema, reacción, solución. Queremos cambiar algo, os liamos una, entonces os lleváis las manos a la cabeza, por favor, ayúdanos. Y luego ya os vendemos nosotros la solución, la que nos interese. Si por casualidad hubiese un hackeo informático, ¿verdad? Pues claro, os haríamos ver que es que hay un enemigo muy grande que hay que combatir y entonces vosotros clamaríais por más control. No os preocupéis que esa es nuestra idea. Allá que vamos. But still, pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential cyber pandemic. Próximo capítulo de Desde Bilderberg con Amor para explicaros cuál es el papel fundamental de los medios de comunicación en todo esto, así como el de las redes sociales, etcétera, etcétera. Porfa, suscribíos, dadle a la campanita, a las notificaciones. En realidad este no es mi canal, es de mi prima la pobre, pero que me la ha prestado, una que se salió de princesa. Entonces, bueno, me ha dicho eso, que os recuerde, que por favor os suscribáis, que le deis a la campanita y que apoyéis el canal de la manera que podáis. Así que, chaito. Quiero aprovechar para hablarles de el miedo. Nuestros miedos tienen la espalda blindada. La única forma de vencerlos es enfrentarlos de cara. Entonces, desaparecen. Rodríguez, ¿dónde estás? Hombre, no te escondas. Ven, que te voy a dar una música. ¡Ay, Zagalico!